Nosotros, la iglesia. Hemos estado hablando todo este año, desde que inició el año 2024, de la imperiosa necesidad de poner a Dios en el lugar justo que debe estar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos realmente que nuestra vida esté ordenada y podamos obtener los resultados deseados conforme a la voluntad de Dios, pues necesitamos empezar por lo primero. Y lo primero es nuestra relación con Dios, establecer una relación correcta con Dios. Es más, si tú no has establecido una relación correcta con Dios, pues quiero invitarte a hacerlo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, la Biblia dice que la relación correcta con Dios se establece solo por medio de Jesucristo. Y cuando tú entiendes que eres pecador así como yo, así como nosotros somos pecadores, y que el único que nos puede salvar, el único que nos puede perdonar, el único que nos puede transformar, el único que nos puede dar una nueva oportunidad total en espíritu, alma y cuerpo es Jesucristo, es Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, pues entonces allí puedes comenzar una vida nueva, creyendo en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz y en su resurrección, para tener una vida nueva y establecer así una relación correcta con Dios, poniendo a Dios en el lugar preciso. Oramos todo el mes de enero pidiéndole a Dios que podamos conocerle y que los que ya le conocemos o ya le conocieron podamos crecer en el conocimiento de Dios. Porque en la medida que conozcamos a Dios, nos conocemos a nosotros mismos. En la medida que conocemos a Dios, disfrutamos de la vida plena que Él diseñó para nosotros. Te recuerdo, tus áreas de conocimiento acerca de Dios son áreas de bendición, son áreas de oportunidad, son áreas de realización. Pero nuestras áreas de ignorancia acerca de Dios son áreas de frustración, son áreas donde el enemigo se aprovecha, donde podemos tener fracasos, donde las cosas no salen mal. Entonces, entre menos ignorancia tengamos acerca de Dios y de su palabra, eso nos permitirá tener una vida más plena en la voluntad de Dios, que te recuerdo es buena, es agradable y es perfecta, la voluntad de Dios para nosotros. Eso hemos estado orando, pero de acuerdo a esto, nosotros hemos entendido que la cruz representa, sí, algo así, espero se pueda captar la idea. La cruz está representada por una línea vertical. Esa línea vertical representa la voluntad perfecta de Dios y una línea horizontal que representa la respuesta del ser humano. Cuando la voluntad perfecta de Dios se conecta con la decisión del ser humano, entonces sucede algo especial. Se cumplen los propósitos de Dios en la vida del ser humano. Se ocupa que como hijos de Dios, que como seres humanos creados por Dios, nos conectemos con su voluntad. ¿Por qué? Porque conociendo a Dios y amándole con todo nuestro corazón, podemos nosotros reflejar su amor, reflejar su gloria, ya que Dios mandó a su Hijo a hacerse ser humano para establecer contacto con la humanidad. Y los seres humanos que nos conectamos con esa voluntad perfecta de Dios, comenzamos una vida totalmente conectada con el propósito eterno por el cual Dios nos diseñó. Sin duda, aunque esa vida comienza en el momento que se cruzan esas dos líneas, que ese cruce sería el conectarnos con la voluntad de Dios, ahí comienza todo, pero es un proceso. Sí, por mucho que tú hayas tenido un encuentro poderoso con Dios, pues no se espera que a través de ese encuentro ya tu vida sea totalmente, en toda la extensión de la palabra, conforme a la voluntad de Dios. No, más bien es un comienzo donde hay una transformación espiritual total, pero en la forma de pensar, es decir, en nuestra alma, que abarca
nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras decisiones, allí en el alma comienza un proceso que a través de ese proceso nos vamos conformando, nos vamos adaptando, nos vamos haciendo cada día más conforme a la imagen de Jesucristo, que es el varón perfecto, que es el modelo de Dios para una humanidad perfecta. Entonces comienza en ese punto una vida nueva, pero en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestras decisiones comienza un proceso que lo debemos recorrer todos los días. Esto que estoy hablando, el apóstol Pablo lo expresó de esta manera. Primero, en Hebreos, el escritor de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice que el Hijo de Dios, irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Lo que estoy diciendo, Él es el modelo de la gloria de Dios, Él es el reflejo de su carácter y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Dice enseguida el siguiente versículo: después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Está hablando del Hijo de Dios, que por excelencia refleja la gloria de Dios y el carácter mismo de Dios. Pero, como ya lo decía hace un momento, el Hijo de Dios fue la respuesta de Dios para darnos salvación a la humanidad. Cuando nosotros, ante esa respuesta vertical de Dios, nos conectamos con esa voluntad y tenemos ese encuentro personal con Dios a través de Jesucristo, sucede algo maravilloso. Dice la Biblia en segunda, ahora sí el apóstol Pablo, segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, utiliza una figura de haberse quitado el velo, haciendo referencia a Moisés cuando bajó del monte después de estar 40 días y bajó con el rostro resplandeciente y tuvo que ponerse un velo. Ese velo representaba el impedimento que tenemos los seres humanos cuando no conocemos a Cristo, el impedimento que tenemos para poder ver la gloria de Dios. Pero aquí Pablo dice que a los que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, se nos ha quitado el velo. Hemos tenido ese punto de inflexión, ese punto donde tuvimos ese encuentro con Jesucristo. Jesucristo nos encontró, nos adoptó sus hijos, y a todos nosotros, a quienes ya Dios nos ha adoptado como sus hijos porque nos ha quitado el velo, ahora podemos ver y reflejar dos cosas. Podemos ver y podemos reflejar la gloria del Señor. Dice en algunas versiones, podemos ver y reflejar como en un espejo. Así como en un espejo yo me puedo ver, pero a la vez mi rostro se refleja en ese espejo, así nosotros podemos tener estas dos maravillosas oportunidades: ver y reflejar la gloria de Dios. Esto se contralleva o esto se complementa, puesto que en la medida que vemos, ahora la palabra ver significa conocer, la palabra ver significa entender. En la medida que conocemos, en la medida que entendemos la gloria de Dios, en esa medida reflejamos la gloria de Dios. Es un binomio que se complementa, ver con reflejar, no nuestra gloria, no nuestros propósitos, sino la gloria de Dios. Y sigue diciendo: el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¡Wow! Es un proceso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros podemos reflejar la gloria de Dios, es como si en el espejo el espejo estuviera borroso, estuviera empañado y no se viera bien claramente esa gloria. Creo que nosotros todavía tenemos espejos empañados donde todavía no reflejamos del todo la gloria. Ahora, esto toma más sentido cuando entendemos lo que en el lenguaje bíblico, en el lenguaje antiguo, era un espejo. No es como ahora que es una luna donde nos podemos ver perfectos,
sino un espejo. En aquel tiempo era un metal totalmente pulido, donde pues no se veía tan clara la imagen, y eso lo pone como ejemplo el apóstol, diciendo que así nosotros no nos vemos tan claros, porque aunque somos hijos de Dios, aunque fuimos salvados y somos perfectamente amados por Dios, no reflejamos del todo a Dios. ¿Por qué? Porque a veces no pensamos como hijos de Dios, a veces no hablamos como hijos de Dios, y por lo tanto a veces no actuamos como hijos de Dios. Pero hay algo que el Espíritu Santo hace, y que por cierto te anuncio de una vez que pronto estaremos iniciando una serie sobre el Espíritu Santo. Ya en su momento la estaremos anunciando, pero fíjate bien aquí lo que dice, que el Señor, que es el Espíritu, o a través de su Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. Es decir, es un proceso en donde Dios nos está haciendo cada día más y más parecidos a Él. ¿A través de qué? A través de su palabra, a través de la oración, a través inclusive de las pruebas y las dificultades que nos ayudan a poder pulir nuestra vida y ser cada día más parecidos a nuestro Dios. Esto se logra en la medida que somos transformados a la gloriosa imagen de Dios. Estamos en un proceso de transformación, pero que este proceso no se detenga, que no estemos en receso, y mucho menos en retroceso, porque si no, en lugar de estarnos pareciendo más a Dios, nos estaremos pareciendo menos y menos a Él, y esto no nos conviene. Estar en retroceso no nos conviene. De hecho, no fuimos diseñados para estar en retroceso, fuimos diseñados para ser como la luz de la aurora, como la luz del amanecer, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y yo declaro en el nombre de Jesús que este proceso que se logra a través de la presencia del Espíritu Santo sigue avanzando en nosotros para cada día ser más y más parecidos a Jesucristo, ser más parecidos a Él, y así reflejar al mundo su gloria. Somos colaboradores de Dios, y a través de nosotros Dios quiere reflejar su gloria. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Nosotros, la iglesia, no somos un conjunto de personas perfectas, sino somos un conjunto de personas que hemos creído en Jesucristo, y que por lo tanto nuestra vida está en un proceso donde cada día se está manifestando lo que hemos de ser. Amén. Qué glorioso esto que la palabra de Dios nos dice. Ahora bien, una vez que entendemos esto, toma más sentido lo que dice Efesios 4:6. Efesios 4:6 es un versículo donde nos habla de las tres relaciones que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Una, nuestra relación con Dios, porque dice que Dios está sobre nosotros. Dos, la relación con nosotros mismos, donde la Biblia nos dice que Dios está en nosotros, está afectando nuestra esencia, nuestro carácter, nuestra vida. Pero número tres, Dios a través de nosotros, nuestra relación con los demás. Y en estas tres relaciones, el punto central es Jesucristo. Jesucristo está sobre nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Esa es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no es una religión. La iglesia de Dios no es un grupo arrogante, excluyente, que dice solo nosotros. Como este título lo saqué de nosotros los nobles. No, nosotros la iglesia somos ese conjunto de personas que por un lado estamos en un proceso para ser cada día más como Cristo, pero por otro lado estamos influyendo en nuestra sociedad, influyendo en nuestra vida, allá en tu casa, que es tu primer ministerio, allá en tu colonia, allá en tu trabajo, en donde quiera que estés, poder reflejar ese amor de Dios, esa gloria de Dios a través de tu vida. Para que esto pueda ser real, necesitamos centrarnos, sí, centrarnos totalmente en lo que es importante. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8,
Sed sobrios y velad, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. Me encanta cómo lo dice esta versión. Anda alrededor buscando a quien devorar. Otra vez, 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios. La palabra sobrio significa estable, es lo contrario de ebrio, es lo contrario de no estar estable. Sean sobrios y velen, estén alertas. Necesitamos estar despiertos, necesitamos estar conscientes de nuestra realidad espiritual y de la lucha que tenemos en esta vida. Velen porque tienen un adversario que es el diablo, pero él anda alrededor. Fíjate qué interesante, no anda en el centro. En el centro hay menos peligro que alrededor. Si nos distraemos, es decir, si en lugar de ser sobrios y velar, nos distraemos y comenzamos a titubear y no salimos del centro, no salimos de lo que realmente vale la pena, de aquello en lo que debemos estar centrados, entonces corremos serio peligro. Y yo enumeré por lo menos 3 áreas en las que debemos estar centrados. 3 áreas, anota estas 3 áreas en las que debes estar centrado. Número 1, debemos estar centrados en Dios y en su palabra. Sí, en Dios y en su palabra. Es decir, no quitemos la mirada de Jesús. Él es el motivo de nuestra vida, Él es el motivo de la iglesia, Él es el motivo de reunirnos, Él es el motivo de nuestra adoración. Jesucristo es nuestra roca, Jesucristo es nuestro castillo, Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Así que no quites tu mirada de Él, Él es el centro de tu vida. Ponlo en el lugar que debe estar. Y su palabra, ¿por qué? Porque decíamos que es imposible amar a Dios sin obedecer su palabra. Mucha gente cree en Dios, pero pocos le creen a Dios, lo que Él dice. Y Él nos dice claramente en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15, que si le amamos, guardemos sus instrucciones o obedezcamos sus instrucciones. La mejor muestra de nuestro amor, la mejor muestra de mantenernos centrados es siempre recurrir a su palabra. ¿Debes tomar una decisión? Pregúntate, ¿qué dice la palabra sobre eso? ¿Vas a formar una familia? Pregúntate, ¿qué dice la palabra sobre la formación de una familia? ¿Estás en un noviazgo? Pregúntate, ¿qué dice la palabra sobre el noviazgo? ¿Vas a emprender un negocio? Pregúntate, ¿qué dice la palabra de Dios sobre emprender un negocio? Sobre la administración, sobre el orden en la vida espiritual, emocional, física y financiera. Que todas nuestras decisiones estén centradas en Dios y en su palabra. ¿Por qué? Porque alrededor de Dios y alrededor de su palabra anda nuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, buscando al que se descentra, al que se sale del centro, al que se descuida para devorarlo. Y nosotros no queremos ser devorados por nuestro adversario, el diablo. Así que número 1, céntrate en Dios y en su palabra. Que tengas una vida devocional de oración. Enciérrate en tu cuarto. Ora a tu Padre, platica con tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero también tengamos el hábito de estudiar la palabra, estar leyendo y estudiando la palabra de Dios siempre. Número 2, céntrate, porque estamos hablando del enemigo alrededor. El peligro está alrededor, no en el centro. Número 2, céntrate en ti mismo y en tu familia. Puede sonar, cuando decimos céntrate en ti mismo, puede sonar a egocentrismo, pero no, acuérdate que el egocentrismo es un daño, es una enfermedad. Más bien, cuando estamos hablando de centrarnos en nosotros mismos, estamos hablando de asumir nuestra responsabilidad. Por ejemplo, la Biblia dice,
que para poder ayudar a otras personas, pone un ejemplo Jesús, dice, ¿cómo podrás decirle a tu hermano, déjame ayudarte a quitarte la paja que tienes en tu ojo cuando he aquí tú tienes una viga? No te das cuenta de tu propia necesidad, de tu propio problema. Y por lo tanto no asumes tu responsabilidad, no culpabilidad, dicho con todo respeto, pero no es buscar mi culpabilidad, no, más bien es asumir mi responsabilidad. La culpabilidad apunta al pasado, la culpabilidad deprime, la culpabilidad paraliza, pero la responsabilidad apunta al futuro, la responsabilidad apunta a tener la decisión de salir adelante. La responsabilidad, quiero decir la puntualidad también, pero la responsabilidad apunta a poder cumplir los propósitos de Dios, porque la responsabilidad es la habilidad para responder a las demandas de la vida, y tú tienes esa habilidad que Dios te ha dado. Si Dios nos ha dado vida, es porque Él nos ha capacitado para vivir la vida conforme a su perfecta voluntad. Así que céntrate en ti mismo, ten cuidado de ti mismo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, cuídate. Sobre toda cosa guardada, también dice la palabra, guarda tu corazón, porque de allí depende todo el rumbo de tu vida. Cuida lo más íntimo de ti y cuida a tu familia, porque el que no provee para los suyos, y no solamente está hablando de economía, sino de una provisión espiritual, de una provisión emocional, de una provisión de tiempo de calidad, el que no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe, dice también el apóstol Pablo. Así que céntrate en ti y en tu familia, ten cuidado de ellos. ¿Por qué? Porque si te sales de ese núcleo, si te sales del núcleo de tu propia responsabilidad, vas a comenzar a culpar a otros, vas a comenzar a aplicarle la palabra a alguien más, y eso te va a traer desenfoque, y allí es donde se aprovecha el adversario, el diablo, para destruir tu vida y destruir tu relación contigo mismo, contigo misma. Cuida tu familia, tu matrimonio, antes de ser una gran persona con los de fuera, sé una gran persona en tu casa. Que no se cumpla eso que dice Jericó 4:8, candil de la calle y oscuridad de tu casa. Amemos a nuestra familia, pasemos tiempo con nuestra familia, invirtamos en nuestra familia y preguntémosle a Dios cómo poder tener una relación familiar sana, porque familias sanas forman una iglesia sana y una sociedad sana, y queremos en el nombre de Jesús tener familias sanas. Leíamos un versículo de la Biblia que te lo quiero compartir, se los compartí también a la iglesia, donde Dios le dice específicamente a Ezequiel, al profeta Ezequiel. Fíjate qué interesante cómo se lo dice. En Ezequiel capítulo 3, versículo 10 al 11, le dice, luego agregó, o sea, Dios le habla a Ezequiel y le dice, hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón, que todas mis palabras penetren primero, ahí está un orden, primero en lo profundo, no superficial, en lo profundo de tu corazón, escúchalas atentamente para tu propio bien. Ahí está, no te descentres de ti. Tu primera responsabilidad es contigo mismo y por supuesto con tu familia, con los tuyos. ¿De qué? De que tú y tu familia puedan realmente permitir que las palabras de Dios penetren en lo más profundo de su corazón. Para ello hay que escucharlas atentamente para nuestro propio bien. A veces decimos, no, es que voy a ir a la reunión de la iglesia para dedicarle tiempo a Dios. No, cuando venimos en realidad nos estamos dedicando tiempo a nosotros mismos. Tiempo con Dios, claro, pero es un beneficio para ti mismo. Escuchar la palabra, practicar la palabra es para tu propio bien, pero prestar toda nuestra atención. Por eso tú puedes decir, esto ya lo escuché, pero hoy te lo estoy repitiendo
y te lo estoy confirmando para que se nos quede grabado no solo en nuestra mente, sino en lo profundo de nuestro corazón. Oro en el nombre de Jesús para que hoy las palabras de Dios penetren en lo profundo de tu corazón y afecten tu vida de una manera poderosa para lograr cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Así que el enemigo está alrededor, dijimos, número 1, de Dios y de su palabra. Número 2, de ti mismo y de tu familia. Esto debe ser el centro de tu vida. Y número 3, la casa espiritual o ministerio espiritual en la que Dios te ha sembrado. Sí, aunque en este tiempo veamos tantas y tantas situaciones que se dan entre las personas, entre las familias y por supuesto en la iglesia y mucho más en la sociedad, pero con todo y eso la Biblia manda que no dejemos de congregarnos. No dejes de congregarte. Pero mira, te voy a decir algo que es muy importante que lo entendamos. Sí es cierto, Dios nos ha mandado congregarnos y Dios ha establecido su iglesia para que nosotros podamos pertenecer y en esa iglesia poder lograr esa comunión, ese desarrollo, el servirnos por amor los unos a los otros, etc. Y es importante congregarnos, pero es importante entender que Dios, lo dice Efesios 4:11, Dios mismo, Jesús mismo estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que este es el ministerio quíntuple, donde habla de seres humanos, habla de personas que Dios ha establecido para perfeccionar a los santos. Es decir, no es solo el hecho de congregarnos, es el hecho de tener padres espirituales, de tener personas que realmente hayan sido asignadas por Dios a nuestra vida para desarrollarnos, a quien rendir cuenta. También los pastores, tenemos pastores. Yo honro la vida de mis pastores, que más que solo pastores son mis padres espirituales, el apóstol Gumersindo y el profeta Orfa, que son mis padres espirituales, y que los pastores también necesitamos pastores, necesitamos alguien a quien rendir cuenta y no tener pastores de lujo, no tener líderes de lujo, tener personas que realmente estén allí para desarrollarnos y que nosotros podamos brindar esa libertad para poder desarrollarnos. Recuerda esta frase: no existe iglesia ni ministerio ideal para aquel que no quiere ser desarrollado. O sea, una persona que no quiere ser desarrollado, pues nunca va a encontrar ni una congregación, ni un pastor, ni una persona, ni un ministerio ideal. Así que céntrate en la vida de la iglesia, no te descentres, porque alrededor anda el enemigo, el adversario, el diablo, buscando a quien devorar. Hagamos todo lo posible y bueno, qué maravilloso que esta es también una oportunidad para poder estar en comunión como iglesia de Dios. La iglesia de Dios, ya que hablamos en este tercer punto de centrarnos en nuestra casa espiritual, centrarnos con nuestros padres espirituales, la iglesia de Dios, de acuerdo a 1 de Timoteo 3:15, dice que es columna y fundamento de la verdad. La iglesia de Dios, que también se le conoce como la casa de Dios, y no estamos hablando de paredes ni de salones, sino de la gente que Dios ha llamado y nos ha unido para poder servir a Dios juntos. Esta iglesia de Dios es columna y fundamento de la verdad. En otras palabras, es la encargada de mantener y de promover la verdad. En un mundo donde los valores y los principios están en peligro de extinción, debe haber una iglesia que verdaderamente funcione como tal, como iglesia de Dios, formando esa línea horizontal que se conecte con la línea vertical que representa el propósito de Dios. Gente que atienda al llamado de Dios, gente que no solo pertenezcamos a una religión, sino que pertenezcamos o seamos conscientes de nuestra conexión con Dios, que es nuestra prioridad y que estamos en un proceso en donde estamos siendo entrenados, desafiados, desarrollados
para parecernos cada día más y más a Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Somos columna y fundamento de la verdad. También la Biblia nos dice que para poder lograr ser esa iglesia que Dios quiere que seamos, esas personas que Dios ha diseñado para reflejar su gloria, necesitamos algo muy importante, que es despojarnos de nuestra antigua manera de vivir. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Panes sin levadura. Está poniendo un ejemplo de los rituales judíos porque le habla a personas que conocían de alguna manera esos rituales, y entonces les pone el ejemplo de los panes que no tenían levadura, que era una ceremonia que llevaban a cabo los judíos, donde esos panes representaban panes libres de pecado. Y les dice: ustedes desháganse de la vieja levadura para que sean una masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Esto me encanta. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo: ustedes en realidad son una masa nueva, pero aunque en realidad son una masa nueva, deben vivir como tal. ¿Y cómo se vive como tal? Despojándonos de nuestra vieja levadura, es decir, de nuestra educación mal fundada, que dice el apóstol Pedro que aprendimos o recibimos de nuestros padres, y que fue una vana manera de vivir. El reto más grande para nosotros como hijos de Dios y para ser la iglesia que Dios diseñó que fuéramos es desaprender. Ese es el reto, desaprender, despojarnos de ese aprendizaje que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Filtra toda tu forma de ser, tu personalidad, tu forma de pensar, tu forma de hablar, fíltrala a través de la palabra y comencemos a recorrer ese proceso de ser cada día más como Cristo. Quiero terminar leyéndote dos pasajes de la Biblia que impactaron mi vida, en donde habla de que hay de creyentes a creyentes. Es decir, no basta con decir yo ya creo en Jesucristo. Hoy tenemos mucho esta tendencia, desafortunadamente, y lo digo como autocrítica. ¿Por qué? Porque esto me incluye a mí. Yo soy parte de la iglesia, yo soy parte de la iglesia evangélica, y no estamos hablando de religión, porque en realidad Dios no va a salvar a la iglesia por ser evangélica, ni por ser católica, ni por ser... No, Dios en realidad quiere que tú establezcas una relación con Dios por medio de Jesucristo. Ese es el detalle. En tu corazón, en nuestro corazón, debemos ser realmente los hijos de Dios que Dios diseñó, y esto cada uno lo debemos saber. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que hay de creyentes a creyentes. Mira, esos dos versículos o esos dos pasajes impactaron mi vida y quiero terminar leyéndotelos. El primero está en San Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Dice la palabra de Dios en San Juan 2, 23 al 25. Estando Jesucristo en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron en su nombre. Qué bonito, ¿no? Wow, hubo una cosecha maravillosa de muchas almas, de muchas personas que creyeron en su nombre. Pero dice la siguiente parte, dice, viendo las señales que hacía. O sea, creyeron por las señales que hacía. ¿Cuáles eran las señales? Darle vista a los ciegos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, sanar a los paralíticos, etc. Muchos creyeron porque vieron las señales que hacía. Pero, dice la siguiente parte, pero, y aquí en ambos pasajes que voy a leer, hay un pero para esos creyentes. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.
Él conoce el corazón. Sin duda estas personas, pues sí, se habían impactado por los milagros que habían visto hacer a Jesús, pero no eran sinceros en su conversión. No habían realmente rendido su vida a Cristo. ¿Cuántos creyentes estarán o estaremos en esas condiciones actualmente? Revisemos nuestra vida. Hoy es un día de reflexión, hoy es un día de decir nosotros, la iglesia, pero no en son de orgullo y vanidad, sino en son de responsabilidad. Somos la iglesia de Dios y debemos vivir una vida conforme a su voluntad. Revisemos nuestros pensamientos, revisemos nuestro corazón, revisemos nuestra vida. No estoy tratando de poner culpabilidad, sino más bien entender que esto es algo serio y que seamos creyentes donde no haya esos peros, sino que hayamos entregado realmente nuestra vida a Cristo, asumiendo la responsabilidad de ser cada día más parecidos a Él. Segundo pasaje está en San Juan, ahí mismo en el Evangelio de San Juan, pero ahora en el capítulo 12, versículos 42 y 43, dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. O sea, wow, en el tiempo que Jesús predicaba la palabra, muchos creyeron en Él, aún gente importante, gente de los gobernantes. Pero, otra vez, un gran pero. Aunque muchos creyeron en Él, incluyendo gobernantes, pero a causa de los fariseos, que era un grupo religioso, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban, dice el versículo 43, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, de acuerdo a esto, se puede ser creyente y aún así estar amando más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pues de acuerdo a este versículo, sí. Revisemos nuestra conversión. Nosotros, la iglesia, necesitamos asumir la responsabilidad de ser lo que Dios dice que somos y vivir como lo que Dios dice que debemos vivir. Esto se logra cuando aceptamos que estamos en un proceso. No somos perfectos, somos pecadores y tenemos muchas situaciones que corregir, que resolver. Pero ¿sabes cuál es el principal problema de estos peros? Que normalmente la gente no aceptamos los errores. Y hoy es tiempo de decirle a Dios: Señor, aquí estoy tal como soy, sin culpar a nadie más, sin echarle la pelotita o la bolita a nadie más. Yo quiero hoy venir delante de tu presencia. Hoy vengo delante de tu presencia, tal como soy. Quiero ver y reflejar como en un espejo tu gloria. Pero quiero que esa gloria que yo hoy reflejo cada día sea más clara, cada día sea más claro ese reflejo, cada día te conozca más, cada día te ame más, cada día te sirva mejor, para reflejar con más claridad tu gloria en la medida que por medio de tu Espíritu Santo soy transformado a tu imagen. Vamos, deja que en este momento el Espíritu Santo hable a tu corazón, ministre tu vida y que podamos hoy conectarnos a una nueva dimensión de revelación, de entendimiento, de conocimiento de Dios. Que Él sane nuestro corazón, que quite de nuestra vida toda amargura, que se quite de nosotros toda esa vieja levadura de amargura, de rencor, de pensamientos contrarios, de culpar a alguien más sobre nuestras propias decisiones, y que hoy podamos asumir la responsabilidad de vivir conforme al corazón de Dios, ser la iglesia fiel que Dios diseñó que fuéramos, porque somos esa conexión, porque somos esa línea horizontal que se va a cruzar con la línea vertical de la voluntad de Dios, que es un maravilloso misterio que es revelado por medio de Jesucristo, y que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Yo declaro bendición en la iglesia, yo declaro sanidad en el corazón, yo declaro una transformación muy poderosa en nuestra vida para cada día poder amar más a Dios y reflejar su gloria, siendo así la iglesia que Él diseñó que fuéramos.
columna y fundamento de la verdad, el cuerpo de Cristo, edificio de Dios que está siendo labrado por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y que poco a poco, o más bien dicho, paso a paso, con esa fe y esa centralidad en Dios y en su palabra, esa centralidad en mí mismo y en mi familia, y esa centralidad en mi congregación, en mi casa espiritual, a través de mis padres espirituales, poder vivir en ese ámbito de total decisión y de total centralidad en Cristo Jesús, para poder vivir conforme a la voluntad perfecta de Dios, entendiendo que alrededor está un adversario y que viviendo alrededor somos fácil presa. Pero no viviremos alrededor, viviremos en el centro. Jesucristo es el centro. Jesucristo es nuestro Dios, nuestra roca, nuestro castillo, nuestro protector, y en Él nos fortalecemos asumiendo nuestra responsabilidad, el cuidado de nosotros mismos y de nuestra familia, y pudiendo estar firmes en nuestra casa y en la ministración de nuestros padres espirituales, de nuestros pastores, de nuestros líderes, para ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor, por este día, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia y gracias por la tecnología que nos une y que podemos vernos y escucharnos hoy en este día. Bendigo la vida de cada uno de ustedes.